Una historia de brutalidad. Abu Ghraib, bajo dos regímenes. Abu Ghraib, un nombre sinónimo de brutalidad, lleva consigo una historia oscura. Ubicada cerca de Bagdad, Irak, la prisión sirvió como un sombrío símbolo de opresión mucho antes de convertirse en un titular mundial. Bajo el régimen de Saddam Hussein, Abu Ghraib era un lugar de miedo y sufrimiento. Los prisioneros políticos desaparecían dentro de sus muros, a menudo sometidos a torturas y asesinatos extrajudiciales. La prisión se erguía como un testimonio del gobierno de hierro de Hussein, una advertencia severa para cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Después de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, Abu Ghraib asumió un nuevo y siniestro papel. Inicialmente destinada a albergar a criminales y presuntos insurgentes, la prisión se convirtió rápidamente en un símbolo del exceso y abuso estadounidense. Las mismas fuerzas que afirmaban estar liberando a Irak estaban cometiendo actos de crueldad impactante dentro de sus celdas. El legado de Abu Ghraib, ya manchado con la sangre de ciudadanos iraquíes, estaba a punto de verse aún más empañado. Un nuevo capítulo de horror estaba a punto de desarrollarse, uno que sacudiría al mundo y dejaría una marca indeleble en la conciencia de Estados Unidos. La transferencia de poder hizo poco para cambiar la cultura de violencia que impregnaba Abu Ghraib. La prisión, una vez símbolo de la tiranía de Saddam, se convirtió en un caldo de cultivo para los abusos estadounidenses. La guerra contra el terrorismo de la administración Bush creó un clima de miedo e impunidad, donde se ignoraron las convenciones de Ginebra y se pisotearon los derechos humanos. El escenario estaba listo para un escándalo que expondría el lado oscuro de la guerra de Irak y desafiaría la posición moral de Estados Unidos en el escenario mundial. Dentro de los muros de Abu Ghraib, un grupo de soldados estadounidenses cometería actos de crueldad indescriptible, vinculando para siempre sus nombres a uno de los capítulos más vergonzosos de la historia militar estadounidense. Desenmascarando el horror. El escándalo de Abu Ghraib explota. En la primavera de 2004, el mundo observó con horror cómo surgían fotografías de la prisión de Abu Ghraib, exponiendo la impactante realidad del trato a los detenidos iraquíes. Las imágenes, filtradas por personal militar, mostraban escenas de crueldad inimaginable. Prisioneros desnudos, obligados a posar de manera humillante, se convirtieron en el emblema de los abusos que estaban teniendo lugar. Las fotografías provocaron indignación internacional, proyectando una sombra oscura sobre la invasión y ocupación de Irak liderada por Estados Unidos. Las fotos revelaron un patrón sistemático de abuso y tortura. Los prisioneros fueron sometidos a humillación física y sexual, privación del sueño y tormento psicológico. Los guardias, aparentemente insensibles al sufrimiento que infligían, posaron para fotos junto a sus víctimas. Sus sonrisas, un escalofriante recordatorio de la dinámica de poder en juego. El escándalo escaló rápidamente de unos pocos incidentes aislados a una crisis en toda regla para la administración Bush. La administración, tomada por sorpresa por la protesta pública, luchó por contener las consecuencias. Las negaciones dieron paso a justificaciones, seguidas de intentos de culpar a unas pocas manzanas podridas. Sin embargo, la evidencia sugería un problema más sistémico, uno que iba mucho más allá de las acciones de un puñado de soldados deshonestos. El escándalo planteó preguntas inquietantes sobre la cadena de mando, el uso de la tortura y la erosión de los valores estadounidenses en nombre de la lucha contra el terrorismo. Imágenes de la vergüenza. Evidencia fotográfica e indignación global. El poder de las fotos de Abu Ghraib residía en su cruda e innegable realidad. Las imágenes trascendieron las barreras del idioma, transmitiendo la brutalidad de la situación de una manera que las palabras nunca podrían. El mundo retrocedió horrorizado, presenciando la degradación de la dignidad humana a manos de soldados estadounidenses. Las fotos, ampliamente difundidas tanto por los medios tradicionales como por los nuevos,
encendieron una tormenta de condenas. Estallaron protestas en ciudades de todo el mundo, exigiendo justicia para las víctimas y que el gobierno de Estados Unidos rindiera cuentas. Las imágenes tocaron la fibra sensible, no solo por su contenido gráfico, sino también porque destrozaron la imagen cuidadosamente elaborada del excepcionalismo estadounidense. Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo como un faro de libertad y democracia, ahora estaba implicado en actos de barbarie. El escándalo alimentó el sentimiento antiestadounidense, socavando la credibilidad de Estados Unidos y complicando sus objetivos de política exterior. Las fotos sirvieron como un crudo recordatorio del costo humano de la guerra y los peligros del poder sin control. Obligaron al mundo a confrontar la incómoda verdad de que incluso en el siglo XXI, la tortura y el abuso podrían prosperar en las sombras del conflicto. La comunidad internacional, ya escéptica de las justificaciones de la administración Bush para la guerra de Irak, ahora veía a Estados Unidos con sospecha y desconfianza. El escándalo de Abu Ghraib dejó una mancha en la reputación de Estados Unidos, una que tardaría años en desaparecer. El Pentágono responde. Investigaciones y juicios militares. Tras el escándalo, el Pentágono lanzó una serie de investigaciones para evaluar el alcance de los abusos y responsabilizar a los culpables. Estas investigaciones, si bien reconocieron la naturaleza horrible de los crímenes, a menudo buscaron retratarlos como incidentes aislados en lugar de fallas sistémicas. Varios soldados de bajo rango fueron sometidos a consejo de guerra y condenados a prisión, pero muchos argumentaron que estos individuos eran chivos expiatorios, protegiendo a los funcionarios de mayor rango que habían creado o tolerado el entorno de abuso. Las investigaciones revelaron una inquietante falta de supervisión y rendición de cuentas dentro del sistema penitenciario. Las líneas entre las técnicas de interrogatorio y la tortura se volvieron borrosas, con soldados que a menudo operaban con poca orientación o supervisión. La presión para obtener información de los detenidos, junto con un clima de impunidad, creó un entorno tóxico donde el abuso podía florecer. Los juicios militares, si bien brindaron cierta medida de justicia, hicieron poco para abordar los problemas sistémicos más amplios que permitieron que los abusos ocurrieran en primer lugar. El público se mantuvo escéptico del compromiso de los militares con la transparencia y la rendición de cuentas. Muchos creían que las investigaciones se centraban más en el control de daños que en descubrir la verdad. La falta de rendición de cuentas de los funcionarios de alto rango alimentó la percepción de un encubrimiento, erosionando aún más la confianza pública en el gobierno y los militares. Sección 5. Buscando justicia. El largo camino hacia la rendición de cuentas para Cathy. Mientras los militares llevaban a cabo sus propias investigaciones y juicios, se desarrollaba una batalla legal separada en los tribunales civiles. El Centro de Derechos Constitucionales, o CCR, presentó una demanda contra Cathy, un contratista militar privado que proporcionaba servicios de interrogatorio en Abu Ghraib. La demanda alegaba que los empleados de Cathy desempeñaron un papel clave en la tortura y el abuso de los detenidos. El caso se prolongó durante más de una década, destacando las complejidades de responsabilizar a los contratistas militares privados por los abusos contra los derechos humanos. La demanda del CCR enfrentó numerosos obstáculos legales, incluidos los intentos de Cathy de que se desestimara el caso por motivos jurisdiccionales. El caso finalmente fue a juicio en 2024, trayendo los horrores de Abu Ghraib de vuelta a la conciencia pública. Después de años de disputas legales, un jurado encontró a Cathy responsable por la tortura y el abuso de detenidos iraquíes. El veredicto fue aclamado como una victoria histórica para los defensores de los derechos humanos, marcando un caso excepcional en el que un contratista militar privado fue responsabilizado por abusos cometidos en una zona de guerra. El caso sentó un precedente importante, demostrando que las empresas no pueden actuar con impunidad, incluso en el turbio mundo de los contratos en tiempos de guerra.
Sin embargo, la lucha por la justicia está lejos de terminar. Cathy ha prometido apelar el veredicto, asegurando que la batalla legal continuará. Sección 6. Una mancha en la bandera. Abu Ghraib y la imagen empañada del ejército estadounidense. El escándalo de Abu Ghraib infligió un daño significativo a la reputación del ejército estadounidense. Las imágenes de abuso, transmitidas por todo el mundo, socavaron la autoridad moral de Estados Unidos y alimentaron el sentimiento antiestadounidense. El escándalo erosionó la confianza del público en los militares, planteando preguntas sobre su liderazgo, valores y compromiso con los derechos humanos. La institución, una vez venerada, se encontró a la defensiva, luchando por restaurar su imagen manchada. El escándalo también tuvo un profundo impacto en el reclutamiento y la moral militar. Los reclutas potenciales, una vez atraídos por el honor y el prestigio del servicio militar, ahora cuestionaban las implicaciones éticas de unirse a una institución implicada en tales atrocidades. El escándalo erosionó la moral entre el personal en servicio activo, muchos de los cuales se sintieron traicionados por las acciones de unos pocos y desilusionados por la percepción pública de su servicio. El escándalo de Abu Ghraib expuso un lado oscuro del ejército estadounidense, uno que contradecía sus valores centrales de honor, integridad y respeto por la dignidad humana. El escándalo forzó una conversación largamente esperada sobre la ética de la guerra, el uso de la tortura y los desafíos de mantener la disciplina y la rendición de cuentas en la niebla del combate. Sección 7. Cambio en las mareas de opinión. El impacto en la percepción pública de la guerra de Irak. El escándalo de Abu Ghraib jugó un papel fundamental en la formación de la opinión pública sobre la guerra de Irak. Antes de que estallara el escándalo, el apoyo público a la guerra, aunque menguante, se mantenía relativamente alto. Sin embargo, las horribles imágenes de Abu Ghraib, junto con la torpe respuesta de la administración Bush, erosionaron la confianza pública y alimentaron el creciente movimiento antiguerra. El escándalo expuso el costo humano de la guerra, obligando a los estadounidenses a confrontar las brutales realidades de un conflicto a menudo retratado en términos abstractos. Las imágenes de abuso contradecían la narrativa de liberación y democracia de la administración, revelando la hipocresía en el corazón de la guerra de Irak. El escándalo también planteó serias dudas sobre la competencia de la administración Bush y su manejo de la guerra. Las negaciones iniciales de la administración y los intentos de minimizar la importancia de los abusos resultaron contraproducentes, erosionando aún más la confianza pública. El escándalo contribuyó a una creciente sensación de que la administración había engañado al pueblo estadounidense sobre las razones para ir a la guerra y los verdaderos costos del conflicto. Sección 8. Más allá de Abu Ghraib. Preguntas perdurables sobre la tortura y la rendición de cuentas. El escándalo de Abu Ghraib forzó un ajuste de cuentas nacional con el uso de la tortura. La adopción por parte de la administración Bush de técnicas de interrogatorio mejoradas, ampliamente vistas como eufemismos para la tortura, encendió un feroz debate sobre la legalidad y la moralidad de tales métodos. El escándalo demostró la pendiente resbaladiza del interrogatorio mejorado a la tortura directa, desdibujando las líneas entre la conducta aceptable e inaceptable en nombre de la seguridad nacional. El escándalo también destacó los desafíos de responsabilizar a las personas por crímenes de guerra. El enjuiciamiento de soldados de bajo rango, si bien necesario, hizo poco para abordar los problemas sistémicos más amplios que permitieron que ocurrieran los abusos. La falta de rendición de cuentas de los funcionarios de alto rango reforzó la percepción de que había dos sistemas de justicia, uno para los poderosos y otro para todos los demás. El escándalo de Abu Ghraib dejó un legado perdurable de preguntas sobre los límites del poder, los peligros de la autoridad sin control y la importancia de defender los derechos humanos, incluso en medio de la guerra. Sección 9. Un legado de vergüenza, un llamado al cambio.
El escándalo de Abu Ghraib sigue siendo un capítulo oscuro en la historia estadounidense, una mancha en la conciencia de la nación. El escándalo expuso la fragilidad de los derechos humanos, la influencia corruptora del poder y los peligros de la autoridad sin control. Sirvió como un crudo recordatorio de que incluso en una democracia fundada en los principios de libertad y justicia para todos, el potencial de abuso y tiranía siempre acecha en las sombras. El legado del escándalo es complejo, marcado tanto por la vergüenza como por un renovado compromiso con la rendición de cuentas y la reforma. Los abusos en Abu Ghraib provocaron una conversación nacional sobre la tortura, los límites del poder ejecutivo y la importancia de defender los derechos humanos, incluso frente a las amenazas percibidas. El escándalo condujo a importantes cambios legales y políticos, incluida la aprobación de la Ley de Trato de Detenidos de 2005, que tenía como objetivo prohibir el trato cruel, inhumano y degradante de los detenidos bajo custodia estadounidense. Si bien estas reformas representan pasos importantes en la dirección correcta, la lucha por la justicia y la rendición de cuentas está lejos de terminar. El legado de Abu Ghraib sirve como un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia, la transparencia y el compromiso de defender los valores que definen una sociedad justa y humana.